Bueno, pues buenos días de nuevo a todas y a todos y bueno, tras esta pequeña pausa café también para alimentar un poquito el cuerpo después de haber nutrido bien el alma, algo con lo que vamos a continuar en esta mesa redonda que comenzamos ahora dentro de este bloque que hemos titulado La Europa de las ideas y de las libertades, y precisamente sobre esto vamos a hablar. Tenemos con nosotros a tres ponentes de excepción, dos que provienen del mundo de la política y una que viene del mundo sobre todo de la academia, y que nos van a hablar precisamente de este tema, ¿no?, de la Europa de las ideas y de las libertades. Tendrán cada uno 20 minutos, los voy a presentar brevemente. Hablará en primer lugar Alexandra Dumitrascu. Ella es profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo y coordinadora además del Máster de Relaciones Internacionales del Real Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo. Es además periodista y también tiene máster en Relaciones Internacionales por esa misma universidad, de la CEU San Pablo, y ha sido también analista en el Instituto Español de Estudios Estratégicos y también en el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, en Argentina, en Es Global, en Atalayar, entre dos orillas. Así que bienvenida y esperemos que podamos tenerte más veces aquí, porque además, sabiendo que tocas el tema de América Latina y que nosotros también trabajamos ese ámbito, esperamos también tenerte en alguno de nuestros encuentros relacionados con América Latina. Tenemos por otro lado con nosotros a Carlos Javier Floriano Corrales. Él es doctor en Derecho y profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Extremadura en Servicios Especiales. Desde el año 2003 es miembro de las Cortes Generales, donde ha sido ponente de diferentes leyes de contenido económico, principalmente portavoz del Grupo del Parlamentario Popular del Congreso, y en la actualidad es el portavoz de Asuntos Exteriores en el Grupo Parlamentario Popular en dicho Congreso. Además ha publicado una monografía titulada Economía y Derecho, una aproximación al análisis económico del derecho, al cual también damos la bienvenida, creo que por primera vez en estos cursos de verano, y espero que pueda venir también en numerosas ocasiones y además también poder disfrutar de este entorno que conoce, por supuesto, muy bien. Y finalmente Alejandro Cercas, a quien no debemos presentar porque ya lo hemos presentado, pero bueno, decir sobre todo que está aquí en calidad de presidente del Consejo Extremeño del Movimiento Europeo, ha sido miembro del Parlamento Europeo y que estoy seguro también va a ayudar a animar los debates que tengamos posteriormente. Así que sin más dilación, voy dando la palabra a cada uno de los ponentes y en primer lugar está con nosotros Alexandra Dumitrascu. Por favor, tienes la palabra. Tienes aquí el mando para pasar hacia adelante y hacia atrás. Vale. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a la dirección y a los organizadores por hacer posible mi participación en este encuentro, en donde desde luego debería estar como participante, como oyente, porque tengo muchas cosas que aprender más que como ponente. Quisiera centrar mi intervención en el fenómeno del populismo y en la derecha radical en el Parlamento Europeo. ¿Vale? El populismo en Europa no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que ya en el siglo XX se hablaba de él y que estaba relacionado a unos movimientos campesinos que habían surgido en Europa del Este. Se ha debatido muchísimo sobre este concepto. De hecho, también en el siglo XX, en 1967, más de 40 académicos se reunieron en la London School of Economics para tratar de definir este fenómeno, cuya definición todavía no tiene consenso. Todavía no se sabe lo que es, pero sí hay un consenso en torno a su relevancia, a su importancia. Con lo cual, en ese encuentro no consiguieron dar una definición de qué era el populismo, que estaba relacionado con distintos fenómenos que habían surgido alrededor del mundo, en Estados Unidos, en América Latina, en Rusia, en Europa del Este. Pero sí coincidían en que había algunos elementos que los partidos o los movimientos que se definían como tal, pues compartían unas características que actualmente las podemos identificar también en los populismos actuales, ¿vale? Estas características eran la creencia en la existencia, ¿no?, de un agente común y simple, su superioridad,
la idea de soberanía nacional o popular, su fuerte sentimiento anti-inmigración, anti-intelectualismo, etc. Eran contrarios al statu quo, eran nostálgicos y primitivistas, ¿no? Ahora, como vemos, hay muchos que consideran que todo momento anterior era mucho mejor que el que estamos viviendo actualmente. ¿Vale? Pero para atenernos a Europa, ¿no? Y al Parlamento Europeo al momento actual, yo he recopilado una serie de datos de los movimientos populistas que han surgido a lo largo de los años en las distintas legislaturas del Parlamento Europeo desde 1979, cuando se celebran las primeras elecciones directas en la Eurocámara, ¿vale? Son datos que han sido recopilados en función de los datos de los académicos. O sea, los académicos identificaron como tal a estos partidos como populistas y yo los he recopilado en esta tabla que muestro a continuación. Como vemos en la tabla que expongo, pues clasifico a los populistas en función de si es de izquierda radical, derecha radical, pero también de centro. Porque populismo no tiene que ser necesariamente un concepto ligado o no tiene que ser considerado algo negativo, ¿vale? En el Parlamento Europeo encontramos populistas, por ejemplo, en el Partido Popular Europeo, como el partido italiano Fratelli d'Italia, el Fratelli d'Italia que ha sido creado por Berlusconi, ¿vale? Sin embargo, lo que es destacable en esta tabla es el ascenso y la importancia, la relevancia que tiene, bueno, que ha tenido y tiene la derecha radical, ¿vale? La primera evidencia que se tiene de un partido populista en el Parlamento Europeo es desde las mismas primeras elecciones en 1979, cuando el partido danés FRP, y voy a decir el nombre completo porque es impronunciable, ganó un escaño en el Parlamento Europeo. Pero quien realmente afianzó la presencia de los populistas en el Parlamento Europeo es el Frente Nacional del entonces Jean-Marie Le Pen, ¿vale? El padre del actual líder de lo que es Reagrupación Nacional, ¿vale? Ahí se puede debatir y seguramente muchos vais a saltar, pero como populistas, extrema derecha, derecha radical, etcétera, se pueden nombrar como quiera, pero en su base me refiero estrictamente a lo populista en cuanto al discurso que tienen, ¿no? Porque, como he dicho, no hay una definición en torno a la cual haya un consenso acerca de lo que es. Sin embargo, bueno, puede haber una definición mínima que aportó, por ejemplo, uno de los grandes teóricos actuales, Cas Mudde, ¿no? En el que dice que los populismos divide a la sociedad en dos grupos. Por una parte, la gente pura y por otra, la élite corrupta, y que la política debería ser una expresión de la voluntad popular. Esa es una definición mínima, ¿vale? Luego está la derecha radical, ¿vale? Y como he dicho, el Frente Nacional es el que afianzó la presencia de estos partidos que, como vemos, han ido creciendo en cada legislatura en el Parlamento Europeo hasta el punto que en la anterior legislatura, en la novena 2019-2024, pues ocupaban 164 escaños, ¿vale? Vamos a ver un poco más adelante, este número ha ido aumentando, y también dentro de este número no toma en consideración solamente a los partidos que están dentro de los grupos políticos que se pueden considerar como tal, sino también a los no inscritos, ¿vale? O a algunos miembros que al inicio de la legislatura formaban parte del Partido Popular Europeo, como es el caso de Fidesz, ¿vale? Vale. Entonces, el populismo en su totalidad, pues, como he dicho, no tiene que ser considerado como algo negativo. Tenía una representación de 32,35% en la anterior legislatura. ¿Vale?
Si nos atenemos explícitamente a los partidos que en 2019 se consideraban populistas y ya entramos dentro de la clasificación de derecha radical, pues vemos que los dos grupos parlamentarios que se conformaron fueron que estaban, ¿no?, integrados por populistas y por miembros de la derecha radical, eran los conservadores e Identidad y Democracia. El caso de Identidad y Democracia fue muy relevante debido a que por fin se había conseguido crear un grupo político que agrupara a estos partidos que en la legislatura anterior, es decir, en 2014, se habían quedado en los no inscritos. Y es que quedarse en los no inscritos conllevan una serie de desventajas que les impide aprovechar al máximo su presencia en el Parlamento Europeo, en tanto a visibilidad, en tanto a cargos, etcétera. Sin embargo, de poco les ha servido, porque lo que se ha visto es que durante la legislatura 2019-2024 el grupo de Identidad y Democracia lo que ha tenido ha sido un cordón sanitario, con lo cual sus miembros han estado excluidos de la labor legislativa del Parlamento Europeo y poca influencia han tenido, ¿vale? También es relevante apuntar que en el caso de los miembros de la derecha radical, una característica, y de los populistas también, de algunos populistas, una característica fundamental es el euroescepticismo, por supuesto, ¿vale? El euroescepticismo, que es una oposición hacia la Unión Europea que no debe ligarse a o sea, que no tiene que ser necesariamente tampoco negativo, porque se trata, o sea, puede ser una crítica constructiva que nos ayude a mejorar el proyecto europeo. Sin embargo, cuando nos referimos al euroescepticismo en el caso de la derecha radical o la izquierda radical, ya entramos en los conceptos de soft euroescepticism o hard, ¿vale? O sea, blando o duro. En el caso del grupo de Identidad y Democracia es un euroescepticismo duro, porque es un euroescepticismo de principios, no una oposición de principios hacia el proyecto de la Unión Europea. Algunos de sus miembros, de hecho, planteaban en sus programas políticos la salida de la Unión Europea, como es el caso de AfD, de Alemania. Vale, luego, bueno, con la salida del Brexit y con las dificultades que este proceso supuso, vimos que, bueno, sus miembros suavizaron un poco sus posturas, aunque el radicalismo lo siguen conservando en sus bases y que sí que lo que reivindican es que sus estados nacionales vuelvan a recuperar parte de las competencias que se habían cedido a la Unión Europea, ¿vale? E incluso también plantean, pues, la salida del euro de sus respectivos países. Como sabemos, las elecciones al Parlamento Europeo son elecciones de segundo orden. Seguramente, como hay tanto nivel en esta sala, es un concepto que ya todo el mundo conoce. Que puede ser una causa del ascenso de estos partidos políticos en la Eurocámara. ¿Qué quiere decir elecciones de segundo orden? Es decir, que los ciudadanos, cuando votan en las elecciones europeas, votan a aquellos partidos que son más afines a su ideología, ¿vale? Tienen un comportamiento distinto a las elecciones nacionales. Y un caso muy clarificador es el caso de Francia, en donde el partido de Marine Le Pen ya es la segunda vez que sale, o que es la segunda fuerza más votada en Francia. Tanto en la legislatura 2019-2024 como en la anterior que se acaba de estrenar, pues el partido de Marine Le Pen ha ganado por una mayoría abrumadora y en este momento tiene 30 eurodiputados. Ha ido incrementando su representación en el Parlamento Europeo con respecto a la legislatura pasada cuando ganó 22 escaños. ¿Vale? Vale. Aquí, bueno, es un gráfico de cómo ha ido cambiando, ¿no?, la distribución de escaños tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y bueno, lo que es interesante es que durante la legislatura pasada hubo un baile dentro de los grupos integrados por la derecha radical,
lo que denota su inestabilidad, sus controversias internas, lo que le divide y que ha hecho que miembros de esos grupos pues se hayan ido bien a los no inscritos o, como ha pasado en el caso de Liga, se han ido al Partido Popular Europeo, ¿vale? Con lo cual el grupo ID, que es uno de los más radicales, ha ido perdiendo fuerza a lo largo de la legislatura con estas salidas que se han ido produciendo. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante la presencia de estos miembros en el Parlamento Europeo? Pues su presencia es importante en cuanto que a medida que aumentan sus escaños en el Parlamento Europeo, pues disminuyen los escaños de los partidos tradicionales, que tradicionalmente han tenido la mayoría de la Eurocámara. Y en este caso hablamos del Partido Popular Europeo y los socialistas que, como bien se ve en este gráfico, han ido perdiendo fuerza a lo largo de las legislaturas. Hubo un momento cuando crecieron, alcanzaron en el caso del Partido Popular Europeo un pico de más de 260 escaños, pero a partir de ese momento los dos grupos han ido disminuyendo. ¿Vale? Y aquí se ve mucho más claro, pues el pico lo alcanzaron en 1999 cuando tenían una representación del 65,81% y ya en la legislatura pasada, por primera vez, estos dos grupos políticos no consiguieron alcanzar la mayoría en la Eurocámara y se quedaron solamente en el 44,74% de representación. ¿Qué implicó esto? Que para poder aprobar la legislación en el Parlamento Europeo tuvieron que llegar a acuerdos con otros grupos políticos. Y en este caso, bueno, tienen a Renew, que es un grupo político muy afín, que es de centro y que suele votar, ¿no? Suele estar alineado en cuanto a las políticas, bueno, dentro del proceso legislativo. También implicó que por primera vez hayamos asistido a un Parlamento Europeo muy polarizado, en donde se han incorporado, ¿no? Hemos visto que estos grupos tradicionales han perdido fuerza, pero se han ido incorporando otros partidos, que es lo que ha polarizado, ¿no? Aún más la Eurocámara, una tendencia que también la vemos también en los estados nacionales. Aquí lo que traigo es un gráfico que explica cómo se ha necesitado de los otros grupos políticos para poder llevar a cabo la legislación. El proceso legislativo en el Parlamento Europeo es un proceso muy complejo, ¿vale? Que se desarrolla en comisiones, se negocia entre los representantes del Parlamento Europeo, los representantes de la Comisión y también del Consejo, y después se llega a un acuerdo. En este caso, para aprobar la legislación en el Parlamento Europeo, pues como vemos en este gráfico, se ha necesitado en 41% la ayuda de los miembros de ID. Si bien, como hemos dicho, estos miembros tuvieron un cordón sanitario, sí que han sido de ayuda para poder sacar adelante algunas normas en el Parlamento Europeo. Es de destacar que si analizamos el comportamiento legislativo de estos miembros, no todos se comportan de forma igual. Por ejemplo, es interesante el caso de Liga, que a pesar de estar integrado en ID, es un miembro, es un partido que se comporta como un partido de derecha. De derecha de centro, ¿vale? Porque en la mayoría de las veces es el partido que más ha votado con la mayoría, ¿no? parlamentaria, con la mayoría parlamentaria de la Eurocámara. Y hemos estrenado recientemente, ¿no? la nueva legislatura en el Parlamento Europeo y había muchas dudas de cómo se iban a comportar estos partidos en la reciente Eurocámara. Había dudas de si iban a conformar un supergrupo, ¿no? que les integrara a todos,
Sin embargo, ya se sabía que esto era imposible. Yo, por mi parte, he tenido conversaciones con algunos miembros de estos partidos y me comentaron la dificultad para llegar a acuerdos. Porque son partidos que tienen muchas diferencias, que tienen muy poca cohesión. De hecho, son partidos que dentro de la Eurocámara son los menos cohesionados. Cuando se analizan las cifras de cohesión en el Parlamento Europeo, vemos que AfD vota muy diferente de lo que votan los de Reagrupación Nacional o la Liga, etcétera. Están muy divididos en una serie de asuntos que lo vamos a ver a continuación. Pero bueno, finalmente se crearon 3 grupos y lo que vemos es que los patriotas, ¿no? Que está conformado no por un núcleo duro de euroescépticos, pues ha conseguido posicionarse en la tercera posición en la Eurocámara, aunque según las votaciones que se han realizado esta semana, ya hay una clara tendencia a excluirlos también en esta legislatura. Cuando se han elegido los cargos de vicepresidentes en la Eurocámara, hemos visto que ninguno de estos miembros ha conseguido representación, con lo cual se hace evidente un cordón sanitario, por lo menos de momento, hacia este miembro. Vamos a ver cuánto va a durar, porque al ser la tercera fuerza más votada, que más representación tiene, pues va a ser quizá un poco complicado mantener ese cordón sanitario a lo largo de la legislatura. Y el más inestable de ellos sería la Europa de las naciones soberanas, que está liderada por AfD, pero si analizamos los miembros que lo conforman, pues vemos que muchos de los partidos tienen 1 escaño, 2 escaños, lo que va a ser difícil que este grupo que se ha alcanzado, que se ha logrado conformar por las mínimas, se mantenga a lo largo de la legislatura. Como hemos dicho, son miembros que tienen muy poca cohesión y es muy fácil que surjan algunas divergencias a lo largo de la legislatura que haga que quiebre, ¿no?, la formación y que sus miembros se vayan a los no inscritos, obviamente, ya que a AfD de momento no le quiere nadie. Pero lo que es interesante, bueno, la representación actual entre los 3 grupos euroescépticos es de un 26%. Aquí este gráfico, bueno, lo he cogido de Neutral, pero en realidad si sumamos los escaños, porque como no hay una definición clara de lo que es derecha radical, etcétera, pues si sumamos los 3 grupos que se han conformado, que están conformados por la derecha radical, pues vemos que la representación real es de un 26%, ¿vale? Está todavía lejos de adquirir una minoría de bloqueo, pero están muy cerca. Con lo cual vamos a ver qué va a pasar a lo largo de esta legislatura. Desde mi punto de vista, excluirlos del proceso legislativo no es lo más acertado, debido a que estos miembros siempre van con un discurso muy victimista, ¿no? En sus respectivos países, y hace que vayan cogiendo fuerza, ¿no? y que los ciudadanos aumenten ese rechazo hacia el proyecto europeo. Bueno, hablando de ideas, ¿qué es lo que defienden? Un poco la soberanía nacional, poner fin al mercado libre, suprimir la comisión, eliminar el euro en algunos casos, salvando las distancias, ¿no? Y en última instancia la salida de la Unión Europea. Y aquí, nada, brevemente, algunos gráficos, ¿no?, que demuestran en qué asuntos estos partidos están más alineados y en cuáles no. Por ejemplo, en el caso de el asilo y el control de la inmigración, obviamente, como sabemos, todos tienen un componente, ¿no?, un discurso anti-inmigración, con lo cual es muy fácil que concuerden en este asunto. Pero en el caso de Rusia, por ejemplo, vemos que AfD y Reagrupación Nacional tienen una postura más conciliadora, ¿no?, más a favor de Rusia, junto a Fidesz, ¿no?, y el resto pues un poco más asertiva. De hecho, bueno, vamos a ver también en otros gráficos, como vemos, tanto Reagrupación Nacional como AfD suelen tener posturas muy alineadas, a pesar de que, como hemos visto, Reagrupación Nacional pues echó a AfD
antes de que finalizara la legislatura. Con lo cual, entendemos que por las elecciones que se han celebrado en Francia, por los resultados que han habido, pues la líder de Reagrupación Nacional trata de tener una postura un poco más pragmática, al estilo de Giorgia Meloni, para conseguir, ¿no?, una mayor inclusión dentro del Parlamento Europeo. Y también, bueno, por último, en el caso de defensa, vemos ahí que hay, bueno, distintas posturas, siendo el caso de AfD el que está totalmente, ¿no?, en contra de un ejército europeo y más a favor de una defensa nacional. Y bueno, disculpas por haberme pasado de tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Espero que durante el debate podamos completar el análisis de estos datos que nos has presentado tan interesantes. La palabra escepticismo ha vuelto a aparecer en tu discurso y creo que será un buen tema también de debate. A continuación tiene la palabra el señor Carlos Floriano. Por favor. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a los organizadores por hacer posible mi presencia aquí. Es un verdadero placer encontrarme con profesores a los que admiro y respeto desde hace muchos años y encontrarme con un grupo de alumnos de los que todo el mundo me habla fenomenal de vuestra participación. Y yo espero poder aportar al menos a vuestra reflexión. Mirad, en el momento de la firma del Acta Única Europea, a mediados de los años 80, la Unión Europea era un actor económico mundial al mismo nivel que Estados Unidos. En otros términos, eran los dos actores económicos mundiales a mediados de los 80. Estaban además al mismo nivel. Hoy, sin embargo, el PIB per cápita europeo es poco más del 50% del de Estados Unidos. Desde la primera década de los años del siglo XXI, del 2000, hasta hoy, el PIB europeo ha crecido en $11.000 y el de Estados Unidos lo triplica en más de 30.000. Esto tiene muchas explicaciones, tiene explicaciones variadas, desde explicaciones demográficas, tiene explicaciones de meter a países, de la ampliación de la Unión Europea, que hemos metido a países que tienen rentas per cápita más bajos que la nuestra, pero tiene una muy importante, que es la menor productividad de la economía europea, provocada por nuestro retraso en los sectores tecnológicos. Es frecuente escuchar a los líderes europeos decir que debemos tener la capacidad de competir tecnológicamente con Estados Unidos y con China, pero lo cierto es que no hay ninguna empresa europea entre las más importantes de estos sectores, de los sectores tecnológicos, ni tampoco entre las startups que llaman unicornios, que son las que valen más de $1.000 millones, pues se encuentra ninguna europea. Si tenemos en cuenta estos elementos, se puede explicar, al menos en parte, por qué se ha producido ese gap en el crecimiento de nuestras rentas per cápita frente a Estados Unidos o frente a los actores asiáticos. Pero yo creo que hay otros más. Yo creo que nos tenemos que referir a la crisis financiera y de deuda del año 2008 y 2011. Tenemos que referirnos a la invasión rusa de Ucrania, primero la anexión de la península de Crimea en 2014 y después la invasión, la guerra cruenta de febrero del 22, la pandemia entre ambas procesos de la guerra, el proceso inflacionario, ¿no?, el proceso de crecimiento de precios. Todos estos elementos, en mi opinión, han ido socavando la prosperidad de nuestro espacio común. Y sobre todo los elementos que han garantizado durante años la prosperidad de nuestro espacio común. Que básicamente eran tres. Es una fuente de energía barata,
que abastecía a la industria europea más competitiva, la más dinámica, además. Un comercio internacional que estaba regido por reglas establecidas de carácter multilateral y una estabilidad geopolítica, yo creo que aceptada y entendida en todo el mundo. Bien, estos tres fundamentos, energía barata o acceso a energía barata, comercio internacional regido por reglas multilaterales y la estabilidad geopolítica, han sido sustituidos por precios altos, precios más altos, que nos hacen menos competitivos, por medidas destinadas a limitar el proceso del libre comercio, medidas proteccionistas y por la inestabilidad en todo el mundo. Mirad, no cabe duda que tenemos que tomar decisiones y tenemos que hacerlo si queremos garantizar nuestra prosperidad, la nuestra y la de las futuras generaciones de europeos, sabiendo con los condicionantes que eso tienen. Tenemos que garantizar la fortaleza de nuestro mercado único, que es la garantía de esta fortaleza. Tenemos que intentar volver a ser un actor económico mundial en la defensa de nuestros valores, de la igualdad y de la libertad, y seguir manteniendo el estado del bienestar. La esperanza de vida aumenta y la tasa de natalidad cada vez es más baja. Y creo que hay un elemento al que no podemos renunciar los europeos porque forma parte de nuestra distinción, que es un estado del bienestar que garantiza la protección social de quienes más lo necesitan. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué decisiones podemos tomar? Mirad, una de nuestras grandes fortalezas es que contamos con un mercado de 445 millones de consumidores. Sin embargo, tomar decisiones ahora e integrar nuestros ordenamientos jurídicos es más complicado con 27 que cuando éramos 12, allí cuando Jacques Delors anunciaba el Acta Única Europea. Y esto nos tiene que abrir nuevos caminos y nos tiene que hacer pensar para abrir nuevos caminos para facilitar la toma de decisiones y para facilitar la integración de todos los órdenes jurídicos, desde el penal, porque es sencillamente lamentable y es una manera de hacer crecer euroescépticos, ver a que un ciudadano que comete un delito se pueda pasear libremente por algunos países, no ya que no hayan firmado Schengen, sino incluso en zona Schengen, sin que sea detenido. Y eso sencillamente es incomprensible y no se puede explicar a un ciudadano. Como también es poco comprensible en el terreno digital que, estando en vigor desde el mes de marzo, para intentar montar una empresa que preste servicios en estos ámbitos, tenga que tener presente la regulación de cada uno de los países miembros. Debemos, por tanto, en primer lugar, afrontar esa idea, esa reflexión sobre la toma de decisiones y sobre la integración. En segundo lugar, tenemos que ver cómo producimos energía para que la transformación verde y digital a la que nos enfrentamos sea justa y eficiente. Yo creo que todos compartimos la necesidad de descarbonizar la economía y todos compartimos también que esto supone una transformación económica muy importante. Pero esta transformación económica no puede suponer perder competitividad, ni puede dañar determinados sectores para reducir determinadas emisiones que hagan claudicar nuestra prosperidad o arruinar determinados sectores que no tienen alternativa. Porque en este caso la transformación no solamente será ineficiente, sino que además será injusta. La transformación que conviene abordar tiene que ser sostenible y esto supone proporcionar energía a precios competitivos a las familias y a las empresas, pero también tiene que ser eficiente, es decir, teniendo presente los costes que implica esa transformación y sabiendo que solo 3 países, solo 3,
y ninguno de ellos europeo emite el 70% de las emisiones mundiales. Solo 3 y ninguno de ellos europeo. Solo con precios bajos de la energía, con una transformación competitiva y eficiente, podemos avanzar con paso firme hacia la digitalización de nuestra producción. Porque, como ocurre con la inteligencia artificial, transformar la economía en esa dirección implicará una demanda intensiva de energía. Para que os hagáis una idea, la predicción de la Agencia Internacional de la Energía es que la demanda de los data centers, por ejemplo, se duplicará en 2026, la demanda de energía, lo que representa, para que nos hagamos una idea, la energía que demanda un país como Alemania en solo un año. Precios altos de energía nos hacen perder competitividad, reducen la inversión en los sectores digitales y esto nos lleva a perder productividad. Romper ese círculo perverso es una necesidad primaria y esencial que tiene que estar en la base de las ideas de futuro de la Unión Europea. En tercer lugar, el comercio internacional basado en reglas que todos los países respetaban está siendo claramente amenazado. No se trata de convertirnos en proteccionistas, iríamos con uno de los principios básicos de la Unión Europea. Pero para que os hagáis una idea, la producción en China de paneles solares será en 2030 el doble del actual. Si esto fuese el resultado de la productividad y si su penetración en el conjunto del mundo en la venta de paneles solares tuviera su origen en la innovación, en la productividad, no habría nada que decir. El problema es que esa prosperidad en ese sector se basa en una estrategia industrial que tiene como uno de los elementos clave la subvención de los costes de sus empresas por parte del Estado y a la protección y a las medidas de protección comercial, lo que termina perjudicando a la industria europea y al empleo europeo. Y esto exige tomar decisiones comerciales con urgencia si no funcionan las vías diplomáticas. Y finalmente, el deterioro de la estabilidad geopolítica ha mostrado la debilidad de la Unión en sectores industriales claves. Pensemos que no tenemos asegurada nuestra protección, ni el acceso a los minerales imprescindibles para el cambio tecnológico, ni el libre acceso a las cadenas de valor, y si alguien pudiera pensar que los tenemos garantizados, sería sobre la base de firmar acuerdos con países poco fiables en el sentido comercial, en el sentido de estabilidad en el futuro. Si la pandemia puso en evidencia nuestra falta de autonomía industrial o la sanitaria en algunos ámbitos, hoy es una certeza también que debemos hacer frente a la escasa autonomía estratégica que padecemos. Se ha derrumbado ante nuestros ojos, para los que tenemos una cierta edad, no solo el orden internacional nacido de la Segunda Guerra Mundial, sino el que se impone después de la caída del muro de Berlín. Los europeos occidentales nos sentíamos seguros bajo el paraguas de Estados Unidos en particular y de la OTAN en general. Pero esto, y viendo las cosas que pueden ocurrir en el futuro próximo, no nos puede llevar a renunciar a dar los pasos necesarios para invertir en defensa y en la industria de defensa que dote de seguridad a nuestro espacio común. Tenemos que garantizar nuestro sistema de libertades y podernos convertir en un actor global capaz de defender nuestros intereses y nuestros valores en todo el mundo. Y voy concluyendo. Mirar, los resultados de las elecciones europeas del mes de junio creo que nos interpelan a todos, especialmente a las futuras generaciones, a los más jóvenes y sobre todo a todos los que pensamos y también a todos los que pensamos que la Unión Europea es la construcción que mejor resuelve los problemas históricos que ha tenido el continente europeo.
pero es un hecho indiscutible que después, y lo ha puesto la profesora brillantemente, es un hecho indiscutible el avance de los partidos que cuestionan la Unión Europea y, más preocupante, el de los populismos directamente euroescépticos. Y creo que debemos de preguntarnos a qué se debe esto. ¿Se explica por qué estas elecciones han supuesto una contestación muy nítida a los votantes a una burocracia europea asfixiante? ¿Se trata de la respuesta a una política energética y medioambiental incomprensibles? ¿Se trata de una respuesta a una más que mejorable gestión de la inmigración? En otras palabras, los votantes han respondido a un intervencionismo construido en los despachos de Bruselas que los ciudadanos perciben, en lugar de como un beneficio para sus vidas, como una amenaza para su prosperidad. ¿Por qué ha sucedido este avance de los euroescépticos? ¿Están teniendo éxito los movimientos que ven en la democracia liberal a su enemigo? La respuesta de quienes creemos en el proyecto europeo, la respuesta a ese avance euroescéptico no debe ser acomplejada o temerosa, timorata, muy al contrario. Debe ser autocrítica, sí, pero también esperanzada y rigurosa. Y conviene tener presente, en mi opinión, 3 aspectos que me gustaría transmitiros. Primero, la Unión Europea es un proyecto político en el que los Estados ceden soberanía, pero no para perderla en favor de unos burócratas en Bruselas, sino para compartirla y para ejercerla corresponsablemente en el seno de las instituciones. La Unión Europea, segundo, la Unión Europea no es un mercado. El mercado único es un instrumento al servicio de la integración europea, para lo cual se eliminan fronteras para facilitar la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales, para garantizar la competencia, pero también para promover la solidaridad entre los Estados miembros. Porque esto, la solidaridad entre los Estados miembros, ha sido un factor clave que ha facilitado la prosperidad de los europeos, la prosperidad de todos los ciudadanos desde su nacimiento. Y tercero, como proyecto político, es un proyecto inacabado. E inacabado no significa definirlo con un adjetivo negativo. Me refiero a inacabado como dotado de la capacidad para adaptarse a los cambios que se den en la región o bien globalmente y que vayan surgiendo con el paso del tiempo. Y mi conclusión. Las circunstancias que nos rodean han cambiado, nuestros retos también, pero esto no nos debe llevar a desandar el camino emprendido. Esto no debe implicar menos integración, menos Europa, que es lo que quieren los euroescépticos al modo de los autores intelectuales del Brexit que están padeciendo ahora todos los ingleses. Muy al contrario. En mi opinión, las nuevas circunstancias, los nuevos retos, nos exigen todo lo contrario a lo que quieren los euroescépticos. Nos exigen dar un impulso al proceso de integración, corregir errores, pero nos están pidiendo la mayoría de los europeos y garantizar nuestra prosperidad y nuestro estado social, nos piden no menos, sino más, mucha más Europa. Nada más y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos Soriano, por esta intervención y también por ese grado de esperanza, ¿no?, con el que terminas, y ese llamamiento a que Europa sea más fuerte y podamos luchar juntos ante estos retos que estamos afrontando hoy en día tan acuciantes. A continuación tiene la palabra Alejandro Cercas, presidente del Movimiento Europeo y es miembro del Parlamento Europeo. Muchas gracias, Miguel Ángel. No tenéis bastante con una taza, doble taza hoy, ¿eh? Bueno, más breve, y a ver si consigo ordenarlo mejor. Y centrarme en una cuestión, como dice el texto, de hablar de los valores. Ya se ha hablado, y con mucha autoridad,
en este curso sobre los elementos más filosóficos de la axiología de los valores, del valor universal o no universal, de los valores europeos. También ha habido unas aproximaciones muy rigurosas sobre el valor jurídico de los valores, si son simplemente interpretativos o si son normativos. Yo quería, y creo que es lo único que puedo aportar en esta mesa redonda, la experiencia de cómo han actuado y cómo siguen actuando los valores en la política, en las relaciones políticas, cómo se han ido elaborando. Ya sé que los juristas creen que todo es derecho. Yo creo que no todo es derecho. Ya sé que los filósofos creen que todo es filosofía, y no todo es filosofía. Los políticos creen también que todo es política. No todo es política, pero mucho sí es política. Y mi tesis fundamental es responder a una inquietud y a una acusación de personas que dicen que la Unión Europea exclusivamente es un club de intereses materialistas y que los valores no cuentan para nada, o por lo menos no han contado para nada, dirían los juristas, hasta que se enumeran o se enuncian en Maastricht y se regulan en Ámsterdam. Y yo quiero demostraros en estos breves minutos de que el viejo topo de los valores europeos ha estado funcionando incluso antes de salir a la luz, y que no se puede entender la Unión Europea sin ese elemento axiológico de valores en momentos incluso antes de que tuviesen en los textos jurídicos. Yo creo que el tema de los valores tampoco se puede entender si no se tiene una cierta cultura histórica de lo que ha sido la Unión Europea. No se puede entender el presente sin saber lo que ha pasado, con lo cual hay que hacer una reflexión histórica para entender la Unión Europea. Inevitablemente, quien no conoce la historia de la Unión Europea no puede analizar correctamente o totalmente los elementos. Y la historia de la Unión Europea se inicia en el Congreso de La Haya, en mayo de 1948, cuando 800 intelectuales, sindicalistas, políticos, de los que luego van a construir Europa, se reúnen en La Haya y nos han dejado unas resoluciones políticas. El año pasado, con motivo del 75 aniversario, el movimiento europeo, hemos rescatado incluso las actas que eran inéditas en España sobre aquel acontecimiento, lo cual nos ha dado lugar a no solamente interpretar y leer las resoluciones política, cultural del Congreso, sino saber los debates que hubo literales entre aquellos intelectuales y aquellos políticos y saber realmente cuál fue la voluntad de los padres de Europa. Y a lo largo de esa lectura y de ese análisis, creo que se puede concluir de que sería un profundo error la de aquellos que dicen que la Unión Europea fue hecho para el capitalismo y por las instituciones del capital o por los americanos, aunque es verdad que los americanos algo tuvieron que ver y aunque es verdad que las realidades materiales mucho tuvieron que ver, pero no se puede explicar de ninguna de las maneras el origen de Europa sin tener en cuenta algunas cuestiones que voy a citar a continuación. La Unión Europea se construye básicamente como un instrumento para terminar con los nacionalismos y con la guerra en Europa, lo cual es un valor y tiene poco que ver con una ambición material, aunque obviamente la guerra supuso y las divisiones entre los estados supusieron mucha miseria y mucho dolor y mucha pérdida de riqueza en Europa. Pero la base fundamental en la que, digamos, precipita el europeísmo, el mejor testimonio, pues lo tenemos con Stefan Zweig, leeros las memorias de un europeo, y podréis entender verdaderamente el espíritu de esa generación. Él ya desgraciadamente creyó que nunca iba a llegar y se suicida el año 42, pero el año 48 tiene gran virtualidad en el espíritu de los de La Haya, las palabras tremendas que casi como un testamento nos dejó Stefan Zweig. Y leo, cito textualmente: «Por mi vida han galopado los corceles del Apocalipsis y he visto nacer y expandirse las grandes ideologías de masas, el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania y el bolchevismo en Rusia. Y sobre todo, la peor de las pestes, el nacimiento que envenena la flor de nuestra cultura europea». Algo parecido podrían decir Steiner, podrían decir Habermas, podrían hacer todos los que
Dice, no se entiende la Unión Europea sin esta reivindicación, sin este dolor de la pérdida de los valores de la cultura europea. Con lo cual estoy rompiendo un poco también una lanza a favor de decir que yo sí creo que hay una cierta civilización europea, aunque sea plural, contradictoria, pero que sí que hay. Y es ese dolor que explica también, o a mí me explica, por qué en mayo del 48 en La Haya ese sentimiento difuso del europeísmo que había caminado pues, durante todo el siglo XIX, desde Víctor Hugo hasta todos los grandes europeístas de después de la Primera Guerra Mundial, pues llega el año 19, el año 20, 21, llega el fascismo y nunca precipita el europeísmo en una solución, aunque hay proyectos, pero son proyectos que quedan en la utopía. En La Haya consiguen hacer un gran proyecto y llevarlo a la realidad. ¿Y cuál es la diferencia fundamental entre el año 19 y el año 45 en sus siguientes? Yo creo que no fue por unos temas materiales. Europa quedó tan destruida, incluso la cifra de muertos que nos daba Pinilla el otro día eran más elevadas incluso en la Primera Guerra Mundial que en la Segunda Guerra Mundial, al menos entre los combatientes. Las destrucciones fueron terribles. Yo a mis alumnos los he hecho europeístas a todos enseñándoles los campos de batalla de Flandes y viendo cómo gente como vosotros, por millones, pues cayeron, sobre todo los chicos, cayeron en las trincheras de Flandes o en las trincheras de Francia y dejaron millones de huérfanos, millones de viudas y millones de novias esperando. Hay un libro muy interesante de cartas que mandaron a las novias y nunca llegaron a de los combatientes. Ese horror de la Primera Guerra Mundial no se sacan las consecuencias, el 19, más allá de una pequeña minoría de ilustrados, el conde Kalergi, los que están promoviendo el proyecto de la Unión Europea. El año 48 sí. ¿Y por qué? Nos han dejado en esas actas un testimonio fundamental. No es el horror a la miseria moral, a la miseria material de Europa, que está destruida en sus ciudades, en sus comunicaciones, en el hambre que están pasando los europeos. Es sobre todo el horror que producen las personas más ilustradas que están en La Haya, el horror de la miseria moral de haber visto cómo se pisotean los valores europeos en los campos de concentración, en Auschwitz, o cómo se están pisoteando en el Gulag soviético. O sea, es el horror a la miseria moral que ha supuesto el hundimiento de los valores europeos. Y por tanto, Europa nace de un profundo deseo de una recuperación de valores que han sido machacados y que han traído como consecuencia también mucha miseria material y mucha miseria humana. De manera que yo creo que antes de Maastricht, antes de Ámsterdam, los valores están circulando profundamente en lo que ha sido la construcción europea. En la resolución política de La Haya encontramos muchas cosas, yo la voy a citar también, pero es muy evidente en la resolución política que cuando hablan de los Estados Unidos de Europa, del ideal europeísta, dicen la defensa de los derechos humanos es la base de nuestros esfuerzos por una Europa unida. La defensa de los derechos humanos, no la creación del mercado único, ni la Comunidad Económica del Carbón y el Acero. Todo eso en el mercado será muy importante, pero para ellos, para los padres de Europa, para la idea de Europa, es un medio, no es un fin. Se equivocan profundamente los que creen que esto ha sido un instrumento hecho simplemente para las corporaciones capitalistas o para el mercado. Esto tuvo y mantuvo durante mucho tiempo un afán mucho más amplio, mucho más interesante que ser lo que algunos simplifican con una cosa también muy demagógica de la Europa de los mercaderes. Esto sí ha sido la Europa de los mercaderes, pero ha sido con un método, porque enfrentados también al otro paradigma que había al otro lado del telón de acero, entienden que es el mercado y que son las instituciones del mercado los que van a producir la riqueza económica que va a permitir el estado de bienestar con la redistribución de esa riqueza. Entienden que es el método más productivo y por eso defienden, y por eso los partidos y los sindicatos de izquierda y la gente que en la democracia cristiana tiene un profundo sentido social, defienden corregido el sistema capitalista. Corregido, o sea, en todos los documentos de La Haya y en todas las intervenciones de La Haya es evidente, y hay unas discusiones muy profundas, no creéis que todo el mundo tenía la misma idea, pero la idea que subyace es que efectivamente las cuestiones económicas son un instrumento para los grandes objetivos políticos y axiológicos y valorativos. Quiero que esto no quede solamente en una cuestión que diríamos, todo esto es literatura, pero la verdad es que hasta Maastricht no podemos encontrar, más allá
de formulaciones políticas, pero no podemos ninguna formulación jurídica sobre los valores. Incluso se discute, como hemos visto a lo largo del curso, qué valor jurídico tienen lo que hoy está en el artículo 2 del tratado, etcétera, etcétera, el valor jurídico. Yo creo que hay que trascender un poco el positivismo jurídico para ir más allá de la mera lectura de los textos. Y la prueba es que no ha habido que esperar a tener el texto jurídico y a tener la institucionalización, incluso el Tribunal Primero, la Corte y después el Tribunal de Justicia, que esto ha estado operando como una realidad. Y podemos poner muchos ejemplos, pero lo vais a entender, porque además creo que la historia, que es la maestra de la vida, viene muy bien para los españoles, que no olvidemos algunas cosas que han sido muy importantes para nuestra historia. Y es el llamado caso español. España, el régimen franquista, solicita en junio del año 62, escribe al presidente de la comisión solicitándole la adhesión. Y además lo solicita en una literatura muy interesante en la que pide el que quieren integrarse en el mercado común, entonces, mediante una asociación susceptible, dice en la carta diplomática con la que hacen llegar la demanda del gobierno de Franco, hasta una asociación susceptible de una plena integración cuando reunamos las condiciones para el mercado común. O sea, toman la literatura que incluso a alguno de los miembros le era conocido de entender aquello como un simple mercado común. La respuesta no es de un mercado común. La respuesta tiene lugar sobre todo, primero no hay respuesta, no se contesta ni siquiera a la carta diplomática de Franco, pero sí hay un gran movimiento en el Parlamento Europeo y hay un informe que para los más interesados o interesadas os aconsejo que leáis porque enseña mucho de la historia de la Unión Europea, que es el informe Bilkerbach, que es el nombre del diputado alemán en el Parlamento Europeo. Todos los informes llevan el nombre del diputado que lo ha redactado y que ha conseguido sacarlo adelante. Y ese informe del Parlamento Europeo va a ser muy importante para España y también para, antes de institucionalizar las exigencias de lo que ahora son los criterios de Copenhague, los hacen realidad antes de tener un texto jurídico. Y el Parlamento Europeo dice que no pueden ser admitidos en el círculo de los pueblos que forman las comunidades europeas quienes no cumplen el requisito de una forma de un Estado democrático. Y esto es doctrina, que no es una doctrina jurídica, pero es una doctrina política que se va por ósmosis, porque en el Parlamento Europeo están las grandes familias socialcristiana, liberal y socialdemócrata, y todos los primeros ministros, muchos de los cuales además han estado también en La Haya y han estado en las primeras comunidades, en sus estados, que tienen la última palabra para la adhesión de España, aunque no hay un texto jurídico, esto les obliga. Son decisiones o son pronunciamientos políticos que hacen que España no entre el año 62, y cuando vuelven a solicitarlo el año 64 siguen sin responder porque sigue vigente la doctrina. Y el año 62 hay un gran acontecimiento que también el movimiento europeo tuvo mucho que ver, que fue la reunión en el Congreso del Movimiento Europeo de La Haya, el famoso contubernio que dijeron aquí sobre La Haya, donde todas las familias políticas de Europa se solidarizan con la lucha de los demócratas españoles y nos dicen, y les dicen al mundo, que mientras España no sea una democracia no podrá entrar en el mercado común. O sea que no es un mercado solo, es una democracia. Y es una democracia basada en los derechos humanos, en los principios de libertad de prensa, de libertad de pensamiento, de libertad sindical, de libertad política, de elecciones libres. Eso está dicho en el año 62, mucho antes de tener el texto de Maastricht o de tener el texto de Ámsterdam, y mucho antes, por supuesto, del tratado actual. Este ejemplo, el caso español, yo creo que ilumina de tal manera que solo desde una visión muy reduccionista de lo que es la Unión Europea se puede hablar de que esto es la Europa de los mercaderes, que esto es una unión económica fruto de los intereses del capitalismo, de que como hay mucha gente que cree, bueno, sí, todo esto es verdad, pero es algo secundario, es un adorno en los tratados, pero de luego antes de los tratados no existía de ninguna manera, y sin embargo parece que los textos no lo explican todo y lo explica sobre todo también cuando hay, y volvemos a algo que hemos ido comentando a lo largo del curso, Europa se va construyendo a veces a trancas y barrancas
siempre con motivos de necesidad y siempre cuando hay un impulso ciudadano importante. El año 48 son los ciudadanos los que obligan de alguna manera a los gobernantes de los Estados miembros a que consideren de una vez por todas que nunca más vuelva en el escenario europeo a haber guerras entre Estados soberanos. Es verdad que Spinelli, que los grandes europeístas que pretendían que hubiera sido una constitución, tuvieron que aceptar lo que dijo ese vendedor de coñac, que era Jean Monnet, pero que al mismo tiempo era muy inteligente, y dice, vamos a empezar por lo pequeño, vamos a conseguir que empiece por el carbón y el acero y ya vendrán más cosas. Y ya vino más cosas, claro que han venido más cosas. Y ahora estamos hablando, y a mí me ha ocurrido, y me imagino que saldréis del curso con esa sensación de que hay un momento del día en el que os sentís muy satisfechos de lo que ya se ha hecho y hay otra parte del día que os sentís muy insatisfechos por lo que no se ha hecho, por lo que queda por hacer. Pero bueno, los que hemos estado ahí y ya no estamos ahí, también pensamos que si lo hubiéramos hecho todo, ¿qué ibais a hacer vosotros? Tenéis algunas cosas que hacer y espero que continuéis la obra y que esa obra siga siendo basada en valores y no basado solamente en intereses materiales. Nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. 3 intervenciones magníficas que nos abren la posibilidad de seguir, digamos, debatiendo. Voy a cambiar de micro, me voy al atril. A ver si funciona. Sí, perfecto. Y os dejo también este micro por aquí, por si necesitáis utilizarlo. Y vamos abriendo el turno de preguntas, que ya veo alguna mano levantada por ahí. Por favor. No sé si está el compañero con el micro por allí. ¿No? Pues, a ver. ¿Has terminado antes? Fíjate. No. No veo un carajo. Por favor. Vale. Hola, me llamo Adrián, vengo de la Universidad de Salamanca. Quería preguntar, justo hoy Ursula von der Leyen estaba también en el Parlamento para hacer su discurso, vender también su reelección, y han hablado ustedes de la transición, de la triple transición verde, digital y energética. Y Ursula von der Leyen ha prometido o propuesto un fondo de competitividad europea con fondos europeos para financiar todas estas infraestructuras, inversiones críticas, digitales, de inteligencia artificial, etc. Mi pregunta sería, ¿qué instrumentos consideran ustedes que puede tener la Unión Europea o qué debería hacer para incrementar esa capacidad fiscal que tienen, aumentar esos recursos propios que tienen para poder financiar verdaderamente una transición que sea justa y que no deje a nadie atrás, sobre todo pues de las buenas prácticas que tenía Next Generation y que ya se está acabando, pues bueno, de mutualizar deuda o de tener estos fondos que sean de origen europeo y que no dependan de cada Estado miembro? Muchas gracias. Sí. ¿Os podéis repartir la pregunta también, si queréis decir algo? Cada uno es que el más materialista es el del PP. Hay buen rollito aquí, ¿eh? ¿No? Bueno, en fin, nadie es perfecto. O sea, se lo dicen con cariño. Ahora Vamos a ver. Yo creo que planteas un problema muy serio y ayer se ha citado también cuando el concejal, el teniente alcalde de Cáceres planteaba el grave problema que tenemos de cómo crece en el mundo rural la extrema derecha, fruto de que se están estableciendo políticas muy bien pensantes y tal, pero sin considerar las externalidades o las deseconomías o los problemas que van generando si no se acompañan. Y un poco la transformación verde y digital de Europa, si no va acompañada de un trabajo muy serio para minimizar o para masivizar, mejor dicho, los beneficios sociales, nos vamos a encontrar con que la misma resistencia que hay en la zona rural lo va a haber en las zonas industriales. Y de hecho voy a explicar de alguna manera lo que yo antes hablaba del mapa negro de Francia, de dónde está pasando, claro, la desmantelación de la industria en nombre de la Europa digital y tal, pues está muy bien para los que vivimos fuera de los pozos de carbón o fuera de la siderurgia, pero los que están allí lo pasan muy mal, ellos y sus hijos. O sea que en definitiva el problema es un problema que yo creo que necesita 3 cosas. Y Europa tiene bien resueltas o resolviéndose un par de ellas y le falta una. Y esa es una pata, eso es una silla que no está equilibrada. Yo creo que se necesitan ideas. Europa tiene multitud de ideas sobre el particular, de cómo abordar
el cambio tecnológico, de cómo el cambio civilizacional, de cómo abordar la productividad que decía el diputado, etcétera, etcétera. Creo que tiene también estrategias, pero claro, fallan los recursos. O sea, una Europa con un 1% del PIB dedicado a las políticas comunitarizadas o de ayuda o de apoyo, pues es absurdo, porque además están siempre moviendo el dinero de un lado para otro, porque lo mismo vale para la transición verde que para la formación del profesorado, que para la... Y por más que estiran la manta, pues la manta no la estiran. O sea, por ejemplo, es muy evidente aquí en las zonas rurales, lo estamos viendo, o sea, es que por más que estiran el primer pilar, pues están desatendiendo el segundo pilar de la PAC. O sea, si es que eso es tan elemental, antes yo hablaba del tema de la gestión del asilo, de la inmigración, vamos a necesitar unos recursos que lo que abordan es verdaderamente una broma. Yo estoy trabajando y participé muy activamente en la creación de lo que se llamó la garantía juvenil europea. Pusieron el nombre de Europa en la garantía juvenil, pero no pusieron dinero. El resultado de la garantía juvenil europea, que no está mal, pero se han beneficiado no más allá de un 15 o un 16% de los estudiantes europeos. ¿Por qué? Porque pusieron 6.000 millones y teníamos todos los datos de la OIT que se necesitaban como mínimo 40.000 millones para que realmente hubiera sido un instrumento. Por tanto, yo creo que ¿qué instrumentos? Tiene ideas, tiene estrategia, tiene bases jurídicas para hacerlo, pero faltan los recursos. Estamos en la literatura. Y mientras no descendamos de la literatura a las matemáticas, nos quedamos a medio camino. Y para que haya nuevos recursos, hay que decir ahora, también con toda claridad, que estamos viviendo, nos ha venido la pandemia, ha sido tremendo tener que gestionar la pandemia, las consecuencias económicas de la pandemia, pero nos ha venido Dios a ver. O sea, por lo menos a los que hemos tenido la ayuda inestimable del Banco Central Europeo, de que hemos podido endeudarnos, se han eliminado los sistemas de déficit excesivo, etcétera, etcétera, nos han permitido gastar con dinero muy barato. Pero eso se termina. Como tú muy bien has dicho, el Next Generation y las ayudas y tal han sido coyunturales y además sacadas fuera del tratado, con relaciones prácticamente que han sido hechas por los jefes de Estado y Gobierno en un espacio donde la Comisión y el Parlamento han ayudado, pero donde se ha hecho puramente interestatal o intergubernamental, mucho más que comunitario, todo este tipo de programas. Y esos programas se acaban. Y no tenemos una política de recursos propios que pueda abordar los nuevos objetivos y las nuevas ambiciones y las que se van a dejar de financiar. Porque eso va a dejarse de financiar. De manera que es muy importante, yo no diría que es muy importante, yo digo que es fundamental que la Unión Europea, si quiere llegar a una mayoría de edad, empiece a tener alguna capacidad propia y si quiere y seguir caminando en una idea de la federalización, la federación debe tener recursos propios, no solamente recursos que los estados dan o no quitan en su santa voluntad. Y si no, lo que hacemos es, como pasó con la conferencia sobre el futuro de Europa, generamos expectativas que luego se frustran. Y está bien que arreglemos el problema del 10% y está bien que ayudemos a ciertas cosas de la agricultura y está bien, pero el problema de fondo es que la manta cubrimos a unos y descubrimos a otros, ¿no? Muchas gracias. Creo que también Alexandra te quería decir algo. Sí, y luego le damos la palabra a Carlos. Gracias. Yo creo que en este debate hay un aspecto clave que no se toma en consideración y más allá de los recursos financieros quizá habría que plantearnos pues, el problema de la dependencia de China en materia de acceder a los recursos necesarios, a los materiales necesarios para cubrir nuestra ambición en términos de transición energética, cuando hablamos de Green Deal, de si queremos hacer una Europa en la que haya coches eléctricos, paneles solares en su mayoría. Y ahí el problema es que China tiene el monopolio de la producción de estos materiales necesarios para su implementación. Y el problema surge en cuanto, ¿no?, que, como sabemos, hay un conflicto, ¿no?, actual entre Estados Unidos y China, que bueno, no sabemos cómo va a evolucionar en el caso en que Trump acceda de nuevo a la presidencia de Estados Unidos, pero tampoco sabemos cómo
cómo va a evolucionar la relación con la Unión Europea en cuanto que la Unión Europea quiere imponer, ¿no?, o relacionarse con el resto de los países, especialmente con China, imponiéndoles, ¿no?, algunas limitaciones en términos de contaminación. Porque aquí se ha hecho referencia, ¿no?, a los grandes contaminantes que no son europeos, y uno de ellos es China. Entonces, esa dependencia que tenemos de China va a depender mucho de la relación con la Unión Europea y de cómo, ¿no?, la Unión Europea va a ponerle frenos, ¿no?, a la hora de comerciar o de relacionarse con China. Muchas gracias. No sé si puedo hacer una incidencia sola. Sí, no, bueno, sí, quería Carlos sí. comentar algo al respecto, o tú quieres completar. Sí, y si ya tenía una segunda pregunta, y así era justo sobre esa temática que ha hablado, que los valores nos han hecho una explicación histórica de por qué los tenemos en Europa, pero los trasladamos también con nuestra política comercial y nuestra política de cooperación, poniendo también unos requisitos ambientales, etcétera, que ponen presión. No quiero hablar de cooperación condicionada, pero en cierto sentido sí que ponemos unas barreras de acceso muy fuertes que China no pone. Y en el ámbito comercial, precisamente, las empresas, el sector privado, que es clave en el caso de China, por ejemplo, puede invertir perfectamente en África o en países de alto riesgo porque está subvencionada desde el sector público, vamos, desde el gobierno. Ahí también tenía una pregunta un poco de si la Unión Europea está trabajando, por ejemplo, cómo va a incentivar al sector privado, que además también le pone barreras. No quiero hablar de barreras, ¿no?, pero también le pone, pues por ejemplo, si quebrantas estos valores, pues vas a tener una multa, vas a tener esa presión también, y entonces pues directamente no van a esos países porque no les sale a cuenta. Con el Reglamento General de Protección de Datos, por ejemplo, que lo teníamos a nivel interno para gestionar toda la parte digital, pues también tenía aplicación extraterritorial, y si gestionabas datos europeos, pues también se iba a quebrantar eso y también tenías una multa muy fuerte. Y al final, todo eso, si no viene acompañado de una asistencia técnica, etcétera, pues pone presión a esos países en desarrollo, simplemente de renta baja, y aleja a la Unión Europea de estos lugares. En mi caso, estudio América Latina y el Caribe, y da mucho margen a China de maniobra para trabajar con ellos. Y ya solamente porque era la cuestión de la explotación, etcétera, de recursos críticos, también me gustaría plantear entonces si la Unión Europea podría llegar a replantearse o flexibilizar el Pacto Verde Europeo, porque yo, por ejemplo, estudié un diploma de estudios polares de la Complutense de Madrid y he seguido un poco trabajando esa área, y ahí se ha mantenido firme la Unión Europea un poco, diciendo, bueno, estos recursos del Ártico, que la Unión Europea, que China de la mano de Rusia ha trabajado muchísimo y tiene mucha presencia en el Ártico, gracias a ello, pues no se está planteando de momento flexibilizar. Alemania, por ejemplo, con Nord Stream, todo el gas ruso, etcétera, tampoco se echó para atrás, siguió para adelante. Entonces, bueno, precisamente ese reto, si no tenemos esas materias primas, no tenemos los recursos, no tenemos la relación tan buena con quien los tiene, que no solo es China, sería África, sería América Latina y el Caribe, y precisamente ahí tienen pues mucho terreno ganado ellos. Realmente, ¿con qué seriedad puede la Unión Europea prometer a sus ciudadanos una transición energética digital justa y que no deje a nadie atrás? No puede pasar, no lo puede prometer, no tiene capacidad fiscal para repetir e institucionalizar los fondos Next Generation o mutualizar deuda. Realmente es que está engañando a la población en cierto sentido, y eso generará a la larga pues mucho euroescepticismo, movimientos de derecha, etcétera. Un poco ya lo repetí en el curso pasado, pero crónica de una muerte anunciada, porque es evidente que no tiene los recursos suficientes para el nivel de ambición que propone, que no digo que sea negativo, pero es utópico. Muchas gracias. Sí, Carlos. ¿Te no acercas sé. el micro para que se escuche Sí, bien? vamos a ver. Adrián, ¿verdad? Era Adrián, ¿verdad? Vamos a ver. Nosotros tenemos un primer problema que es de dinero, de pasta. O sea, no podemos seguirle dando a la máquina de hacer billetes, porque con una inflación disparada, como le sigas dando a la máquina de hacer billetes, la inflación se te va a disparar más y, por tanto, va a perder calidad de vida y poder adquisitivo todos. Por tanto, ese instrumento se va a terminar. Nosotros en este momento estamos financiando el ahorro europeo está financiando inversiones para producir energía barata y para inversiones tecnológicas en Estados Unidos. El ahorro europeo. Y lo que tenemos que plantearnos es a ver de qué manera somos capaces de canalizar el ahorro europeo no a inversiones en Estados Unidos, sino a inversiones en Europa.
tenemos que buscar, segundo o tercero, tenemos que buscar la colaboración público-privada. No se trata solo de la acción del sector público, sino también que el sector privado colabore en esta tarea. Cuarto, cuando planteábamos las preguntas o cuando trataba de plantear las preguntas, yo creo que efectivamente generar demasiadas expectativas al final produce o genera frustración. Y creo que después del penúltimo Consejo Europeo y también el último, creo que los mandatarios europeos han caído y han dicho, uno, no tenemos garantizada la seguridad, tenemos que fomentar la industria de defensa europea. Dos, tenemos que buscar la manera de abastecernos de los materiales necesarios para la transformación. África, Caribe, tú los has dicho, que no están en nuestras manos y tenemos que buscar la fórmula para poder acceder a ellos. Y tercero, si quieres, tenemos que buscar cómo tres mercados que se quedaron fuera, y me callo, tres mercados que se quedaron fuera y que no están concluidos, que son el financiero, el de comunicaciones y el energético, tienen que ponerse a funcionar como el resto de los mercados. Yo creo que si se pone en marcha esto, seremos capaces de dar pasos adelante en la buena dirección. Si no, estaremos fomentando unas expectativas que no se verán respaldadas por la realidad. Sí, por favor, estamos aquí para eso. Vamos a ver, yo estoy casi totalmente de acuerdo con el del PP, casi. Tiene toda la razón del mundo, o sea, primum vivere de filosofare. Estás derrapando en el no, al contrario. Mira, si nos dejamos de angelismos, la transición verde, digital, el Pacto Verde Europeo, va a producir perdedores. Va a producir ganancias globales, va a producir ganadores, probablemente vosotros estaréis entre los ganadores, que sabéis inglés, sabéis informática y tal, pero va a producir muchos perdedores. La vieja industria, las minas de carbón que se cierran, porque va a haber perdedores. Entonces, por mucho, y tiene toda la razón, pero no tiene toda la razón, el sector privado no va a acudir a la defensa de los perdedores. Y la batalla de la legitimación de Europa se va a discutir también en las capacidades financieras que tenga la Unión Europea para socorrer y dar seguridad a los que están perdiendo seguridad con las transiciones. Entonces, en este sentido, creo que las dos cosas, él ha dicho cosas muy importantes, pero yo también he dicho alguna cosa importante. No tenemos que dejar a nadie atrás, porque como dejemos a alguien atrás, va a ser muy problemático para el futuro de la Unión Europea, salvo que nos desentendamos y que hagamos una especie que en Bruselas se abusa, que es una especie de despotismo ilustrado, que es todo para el pueblo y lo hacemos por vuestro bien. Pues bueno, a lo mejor hacer un poquito menos y un poquito más razonable y más flexible y con más inteligencia y con más inteligencia emocional también, acompañando y ayudando a los que se van quedando atrás. Y quiero terminar porque a lo mejor yo me paso mucho. Yo soy muy partidario de una defensa de la cultura europea, de los valores europeos, pero yo no olvido nunca algo que dice Claudio Magris, que también es un autor que os recomiendo que leáis. Claudio Magris tiene una imagen que a mí me ha ayudado a entender este asunto y cómo se relaciona con la utopía, con la realidad. Él dice que los valores europeos son como la levadura que utiliza el panadero. Si no hay levadura, no hay buen pan, pero solo con levadura no se hace el pan. El pan se hace con harina y con levadura. O sea, tenemos que tener la sabiduría y la dificultad de ir acoplando las ambiciones, los deseos a la realidad. Y muchas veces la realidad hace que los calendarios sean más razonables, que las ambiciones tengan que ser flexibilizadas y, sobre todo, que nunca olvidemos que más allá de la productividad, de la economía y tal, está la gente. Y si la gente no está con nosotros, me da la impresión de que esto no va a funcionar.
Muchas gracias, Alejandro. Una reflexión en torno a este tema, ¿no? También muchas veces intentamos demandar a Europa, demandamos a Europa todas las soluciones y lo enlazo un poco con el comentario de Carlos Floriano, ¿no? De esa colaboración del sector público-privado tan necesaria, ¿no? Europa somos todos al final y todos tenemos que estar dispuestos a colaborar, ¿no? Y no simplemente acudir a Europa cuando queremos cubrir nuestras necesidades, como se decía esta mañana. Tenemos algunos comentarios, algunas manos levantadas. Voy a leer primero los comentarios que nos llegan a través de Internet. Por un lado, Ricardo Moreno agradece el comentario que aplaude de Alexandra sobre la transición energética verde, que no puede alimentar la carbonización y potenciar la economía de China. Hay una cuestión aquí que me da miedo a preguntarla, yo la dejo solo en la mesa, si tenemos tiempo al final quizás va dirigida a Alejandro, pero dice, ¿cómo se escribe ese informe que ha mencionado el señor Cercas Alonso? Supongo que traerá amiga, así que bueno, vamos a ver si podemos manejar los tiempos. Y luego, por otra parte, Pedro Motas Mosquera dice que se habla mucho de ultraderecha populista radical en Europa, con tendencia futura, pero se está viendo en la actualidad española la política de una izquierda también populista radical que separa bloques, impone ideología y no respeta la separación de poderes democráticos. ¿Es esta también una tendencia futura en Europa? Y otra pregunta que nos lanza Ricardo Moreno. ¿Cómo consideran que se puede fortalecer y hacer cumplir los valores fundamentales de la Unión Europea en la práctica, especialmente frente a los intereses nacionales y las crecientes tendencias populistas dentro de algunos Estados miembros? El tema del populismo vemos que sigue siendo una de las grandes preocupaciones, por lo menos de los que se presenta en redes. Si queréis hacer algún comentario breve a estas digamos, reflexiones que nos hacen llegar a través de Internet, y luego ya damos la palabra a las dos personas que han levantado la mano. El micrófono, por favor. Yo creo que las democracias liberales, las democracias en las que vivimos en Occidente, en la OCDE, están sufriendo dos tipos de ataques, o dos ataques, uno de dentro y otro de fuera. El de fuera son las autocracias, y otro el de fuera, que actúan como un caballo de Troya. Bueno, por aquello de ser caballo de Troya, el caballo tiene una parte noble, yo diría que sería un burro de Troya. Que están dentro de la propia democracia liberal y que funcionan para destruirlo y que están financiadas por autocracia. Y por tanto yo hablaría de populismos en general, que lo que tratan es de terminar con las democracias liberales. Y a eso es a lo que nos enfrentamos, a quienes quieren o entienden que existen fórmulas de gobierno mejores que la democracia. Democracia, sufragio universal, etcétera, etcétera, etcétera. Las autocracias me dan miedo. Y utilizan diversos instrumentos distintos. Fijaos que Putin era una persona del Partido Comunista. Cuando cae el muro de Berlín y el comunismo desaparece del este, engancha o ha enganchado en este momento sobre la base de un movimiento interno, sobre la base del nacionalismo. Antes era comunista, ahora no lo es, me da igual. Al final son autócratas que tratan de mantenerse en el poder y que pelean contra las democracias liberales. Eso es a lo que nos enfrentamos y ese es el gran peligro al que tenemos que hacer frente, en mi opinión. Alexandra. Hay varias cosas que tocaría aquí. Yo entiendo la preocupación que existe actualmente en España sobre un ascenso de la derecha radical, de la izquierda radical, perdón, en general. Yo, refiriéndome estrictamente a los datos del Parlamento Europeo, lo que he visto es que en ninguna legislatura estos miembros han tenido un peso preponderante. No tienen fuerza, su discurso tampoco. Pueden haber algunos seguidores, pero no suponen ningún problema real, ¿no? para el proyecto europeo, si nos atenemos estrictamente, ¿no? al contexto de Unión Europea. Sin embargo, sí que es preocupante, ¿no? la derecha radical en cuanto que estos, y ligándolo, ¿no? con la pregunta anterior, se elevan como la voz de los perdedores, ¿no? Como, se ha dicho, ¿no? de que es posible que en esta transición pues haya muchos perdedores.
Y nuevamente esto pueda acrecentar, ¿no? Impulsar el ascenso de los partidos euroescépticos de derecha radical. Más aún cuando los ciudadanos se dan cuenta que está bien el discurso de los derechos, de los valores, pero cuando no haya una concreción en cuanto a políticas que den respuestas a las necesidades de los ciudadanos, y ahí está el problema, que a los ciudadanos o a los jóvenes que no encuentran, que no tienen acceso a la vivienda o que no tienen un sueldo digno, pues ahí es muy fácil, ¿no? que se vayan centrando a otros tipos de partidos que quizá puedan reivindicar o dar respuesta, ¿no? a sus necesidades reales. Porque quizá uno puede decir, y no es para nada, o sea, no quiero ofender, pero quizá el tema o sea, los temas, ¿no? candentes del feminismo o del LGTBI, etcétera, toda una serie de derechos sociales que existen actualmente, no les dan de comer. Y aquí estamos hablando de eso, de que hay que dar respuesta real a las necesidades de los ciudadanos, que es lo que alimenta a los partidos de derecha radical, porque ven que del otro lado pues no se consigue nada. Desde mi humilde opinión. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra. Decía cómo se llamaba el diputado alemán. ¿Cómo No, se llamaba? El informe. Preguntaban por el informe, que cómo se redactaba el informe. ¿Cómo se hacía ese informe? ¿El nombre del diputado? No, que cómo se redactaba, cuál era el proceso de la realización de ese informe. Apágame aquel ventilador, por favor, que si no hay mucho ruido, déjame ese y me apagas aquel. Bueno, los informes, entonces no era todavía el Parlamento Europeo, era el año 1962, era la Asamblea de los parlamentarios nacionales que iban, porque la primera elección al Parlamento Europeo es del 79. Yo conozco el reglamento actual del Parlamento, pero me imagino que sería muy parecido el de la Asamblea. Nombrarían, porque de hecho el informe lleva el nombre de Wilkelbach, por si quiere alguien buscarlo en la red. Me imagino que si lleva el nombre será el mismo procedimiento que hay ahora. La comisión ad hoc encarga a un diputado de un determinado partido, en este caso era el Partido Socialdemócrata Alemán. Los otros grupos políticos nombran en la sombra para que negocien entre ellos, discuten en la comisión, se discute en la comisión el primer texto, y ese texto, una vez que ha pasado las mayorías que dicen el reglamento, pues pasan al Pleno y se vuelve a producir lo mismo. El diputado defiende su informe en el Parlamento se ponen enmiendas, unas las acepta, otras no las acepta, negocia y en función de conseguir las mayorías pues va modulando, el ponente va modulando su informe hasta que lleva a la cifra mágica de que tengo la mitad más uno. Y entonces en esa mitad más uno, y aprovecho para decir también que cuando se ha estado comentando de cómo votan en el Parlamento, tener en cuenta también que la ruptura, antes cuando lo has comentado, el bloque de extrema derecha, etcétera, etcétera, va a producirse también muchas veces de que esos bloques no son homogéneos ni siquiera internamente. Es decir, que habrá mucha gente de determinados países que por razones, yo por ejemplo, lo cuento también en plan de, en fin, para animar un poco el cotarro, yo saqué adelante un informe en el Parlamento Europeo sobre la duración del tiempo de trabajo en Europa y a mí me ayudaron muchísimo los obispos polacos, porque yo les demostré que era muy importante que la gente descansara los domingos para ir a misa. O sea, y entonces en el Partido Popular, pues mucha gente me votó mi informe. ¿Por qué? Porque allí no es como aquí. Claro. Que en realidad sobran, de los 350 diputados, sobran 347, porque con 3 ya toman las decisiones. Allí hay que ir convenciendo uno a uno. Entonces, esos quesitos que habéis puesto ahí de cómo van a ser las mayorías, vete a saber cómo van a votar los socialistas eslovenos o los conservadores polacos. O sea, ahí habrá luego, no sé qué pasará mañana. Me dicen que tiene mayoría la von der Leyen. Ya veremos a ver, porque es que hay gente muy rara en todos los grupos políticos. Vamos a dar la palabra a los dos y luego ya terminamos el debate y lo que quede pendiente. Perdón, es que... Sí, a ver, por aquí teníamos el micro. Hola, sí, por favor. Sí, Maricruz Arcos, Consejo Andaluz del Movimiento Europeo. Y bueno, permitirme volver al título tan sugerente que habéis puesto a esta mesa redonda, ¿no? La Europa de las ideas y de las libertades. Y cuando yo pienso en la Europa de las ideas, 2 minutos de verdad. No, cuando, uno. Uno, vale. Cuando pienso en la Europa de las ideas me acuerdo de
la obra esa icónica de Brugman, La idea europea, de 1920 a 1970, y era la idea europea. Estábamos todos a una, desde cualquier color, la idea europea. Ahora mismo estamos en un sistema democrático, luego el pueblo siempre tiene razón, el pueblo, ojo, quizá desinformado por fuerzas externas, como decía Carlos, que tenemos que hacer muchísima pedagogía para llevarle la realidad. ¿Cuánta gente está en contra del Pacto Verde por patraña, por bulo? Tenemos que hacer muchísima pedagogía para llevárselo y responder la Unión Europea perdón, a lo que nos pide el pueblo. Es verdad, me ha alegrado muchísimo la intervención de Alejandro última diciendo que muchas coaliciones son posibles en el Parlamento. No tenemos nada que ver con la guerrilla de política nacional ni aquí, ni en Eslovenia, ni en Polonia, ni en ningún sitio. Muchas coaliciones son posibles, pero hay que hacer lo que quiere el pueblo. Y esto puede convertirse, el Parlamento Europeo ahora mismo, no en la idea europea, sino en la Cabo Fall. Llevemos cuidado. Seamos capaces de converger. Bueno, me callo ya. Muchas gracias. Damos la palabra también a María. Agradecemos tu comentario. Y María, lanzas la pregunta y con ella cerramos ya el debate con la respuesta de los ponentes. Bueno, soy María. Me interesa saber, tomando en cuenta los retos y el panorama actual de la Unión Europea como un actor internacional, me interesaría saber hacia dónde se tendrían que transitar las políticas, independientemente de el partido que representen, tomando en cuenta la tasa de interés de referencia de la FED en caso de que no se cumpla las previsiones que se tienen de recortes para final de año. ¿Cómo reaccionaría el mercado financiero que caracteriza a la Unión Europea ante la concreción de estos recortes? O si no se dan, ¿cómo reaccionaría? Gracias. Pues si quieres reaccionar a lo que tienes pendiente y ya de paso podéis contestar a María. Sí, bueno, yo me quería referir, ¿no?, al fenómeno de desinformación y todo lo relacionado con que la desinformación puede provenir de fuentes externas, pero los principales responsables somos nosotros como ciudadanos de formarnos. Hasta hace muy poco Europa interesó a nadie. De hecho, muy poca gente sabe lo que hace la Unión Europea. No es consciente que entre el 70 y 80% de las normas que se adoptan en España proceden desde la Unión Europea. Son normas que vienen desde la Unión Europea. Por tanto, y también aquí hay una responsabilidad por parte de las instituciones europeas, porque hasta ahora no han sabido comunicar de forma eficaz Europa. Los periodistas, hay un ejército de corresponsales que están distribuidos por las instituciones europeas y son incapaces de transmitir de una forma entretenida, porque lo que queremos ahora es entretenimiento. Informar de una forma entretenida la labor del Parlamento, de las instituciones europeas, porque de lo que hablamos, si hablamos en términos más técnicos, es de noticias duras. Lo que quiere decir es que son noticias muy densas en las cuales los ciudadanos se pierden si no tienen un conocimiento básico de cómo funcionan las instituciones. Y allí hay mucha responsabilidad por parte de las instituciones europeas, al no saber, al no encontrar todavía la fórmula de comunicarlo en los medios de comunicación tradicionales. Gracias. Muchas gracias. Carlos. Muy brevemente. Yo creía que eras tú el que sabías de esta cosa de economía, pero vamos, es evidente que estamos en un momento de grandes incertidumbres de qué va a ocurrir con la inflación en Europa. Entonces los tipos de interés, el Banco Central Europeo va a su aire un poco, no sigue la pauta de la Reserva Federal Americana, ¿no? Entonces las últimas noticias es que han bajado, creo que han sido 25 puntos el tipo, lo han bajado, y la tendencia es que quieren bajarlo para animar un poco la economía, pero siempre tienen el problema de que de pronto los datos son muy malos de inflación o son peores de inflación y eso les frena. Pero evidentemente yo creo que si quieren reanimar un poco la situación económica de Europa, tendrán que hacer una política de tipos de interés favorable a las inversiones y favorable, incluso favorable porque los estados europeos tienen tal volumen de deuda
que, bueno, ya sabemos o dicen que la deuda nunca se paga con deuda, pero lo que sí se paga son el servicio de la deuda, los intereses. Y, por ejemplo, España en este momento tiene que estar pagando cada año ya 36.000 millones de euros en intereses. Y los intereses están en función del tipo de interés que tiene el Banco Central Europeo. Si el Banco Central Europeo no baja el tipo de interés, sino que lo sube, pues las perspectivas que vamos a tener españoles, franceses, la gente que tenemos mucha deuda, lo vamos a pasar muy mal, porque los intereses los vamos a tener que pagar y son directamente proporcionales al tipo de interés de referencia del Banco Central Europeo. De modo que yo creo que la idea, pero en fin, Floriano sabe más que yo de esto, porque está a la derecha mía, entonces que te cuente él qué va a pasar con la Reserva Federal. No tengo ni la más remota idea de qué va a pasar, además si viene Trump, como parece ser. Dios no lo quiera, pero en fin, parece ser. Los objetivos del último Consejo Europeo, ¿vale?, que es del 24 de junio, o sea, hace nada, son una Europa libre y democrática, avanzar en eso, una Europa fuerte y segura, defensa, seguridad. Tercero, una Europa próspera y competitiva, ¿vale? Yo creo que en este momento hay un problema de precios altos que no somos capaces de modular o no somos capaces de llevarlos a los niveles que aconsejarían una reducción de los tipos de interés. La próxima bajada yo creo que se prevé para septiembre. Hemos cambiado una tendencia y yo espero que esa bajada de los tipos de interés pues facilite la inversión y facilite el empleo. Pero por el momento tenemos un problema, sobre todo, yo creo que de materia prima energética, básicamente, que presiona al alza nuestros tipos. Muchas gracias. Yo, como complemento al tema de la deuda, la semana pasada tuvimos aquí un curso sobre Carlos V, creo que estuvisteis aquí algunos presentes, y ya es algo que se viene arrastrando, no es culpa del emperador, pero ya es algo que se viene arrastrando desde el siglo XVI. En esa ocasión había la posibilidad de pagar con juras, ¿no? O sea, que te juro que te voy a pagar, que luego no se pagaba. Ahora no podemos hacer eso, pero bueno, es un problema que viene arrastrando desde hace muchos años, que continúa y que, bueno, pues lamentablemente es la forma en la que tenemos de trabajar. Yo que no soy experto, y me imagino que vosotros... A ver, déjale el micro para cerrar. La mayoría de estas cosas también os aburren enormemente, y es verdad que lo de la deuda, pero lo que es grave es el servicio de la deuda. Porque como tenemos que volver todos los años, España va todos los años a los mercados a buscar 300.000 millones de euros porque le vence deuda antigua y paga la deuda antigua con deuda nueva. Pero entonces, para que te presten deuda nueva, los que te la van a prestar te piden que paguen los intereses. O sea, que aunque no, se siguen prestando y la bola se sigue incrementando, pero los intereses los piden. Y los intereses que ya gastamos más en eso que en educación o algo similar. O sea, es decir, el servicio de la deuda es muy grave. O sea, el volumen de la deuda, a lo mejor puede que haya un santo horror a la deuda que está exagerado por algunas partes, pero lo que es un horror son los intereses que hay que pagar cada año. Efectivamente, y lo que sí está claro también es que Europa necesita más recursos, como hemos dicho anteriormente, y habría que mirar dónde poderlos buscar sin necesidad de tenernos que endeudar como hasta ahora. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí esta mesa redonda, así que como vamos un poquito ya ajustados de tiempo, vamos a pasar a la siguiente ponencia, que también va a ser muy interesante, ahora la presentaré, pero antes vamos a dar un gran aplauso a los intervinientes. Muchas gracias.